Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado cómo funciona una secuencia? ¿Cómo interactúa la materia para que se vea de una forma en una imagen y de una forma distinta en otro tipo de imagen en resonancia magnética? Te lo explicaremos acá. Bien, para poder entender cómo funciona una secuencia, cómo se comportan los tejidos dependiendo del tipo de estímulo, el tipo de excitación que va a tener la materia, es importante que recordemos lo que mencionamos en la clase anterior. Con respecto a los tipos de relajaciones que habíamos visto en el proceso de relajación, podemos decir lo siguiente: habían dos tipos de relajaciones dependiendo de yo como operador quiera visualizarlo, desde el eje transversal o el eje longitudinal. Dependiendo si es que lo quiero ver en el eje longitudinal, hablaremos de un tiempo 1, que para efectos de resonancia lo vamos a llamar longitudinal T1. El tiempo T1 lo que considera es cómo la energía se va a liberar al medio, la entrega rápida o la entrega más lenta de este exceso de energía que va a liberar los protones una vez que soltemos el pulso de radiofrecuencia en el proceso de excitación. Así que dependiendo de estas características, nuestros tejidos se van a comportar de la siguiente manera. En el caso de resonancia hay dos pics de información que son muy relevantes, que son el agua y la grasa. Son nuestras dos grandes señales de mayor relevancia y que nos van a permitir mantener los espectros en virtud de los otros tejidos que vamos a estudiar. En el caso de la grasa habíamos comentado que es una estructura compacta, que es una estructura heterogénea y que molecularmente está muy cerca entre una y la otra. Por lo tanto, el protón tiene la facilidad de entregar al medio, puesto que comparte muy estrechamente relaciones entre protones, indistintamente con el átomo que se está interactuando. Dependiendo de eso, van a calzar más o van a calzar menos en resonancia, pero la estimulación de la entrega de la energía al medio se va a dar igual. Por lo tanto, como tiene esta interacción tan estrecha, se dice que la relajación es mucho más fácil en el caso de la grasa. Por lo tanto, tiene un tiempo corto, un tiempo T1 corto. En el caso del agua, el agua es un elemento acuoso, un elemento líquido. Por lo tanto, molecularmente están muy dispersos una molécula sobre la otra, por lo que al protón le cuesta más interactuar con otra molécula debido a la distancia que tiene que recorrer el exceso de energía y además coincidir en la misma frecuencia con el hidrógeno que está en una distancia determinada. Por lo tanto, es más dificultoso, tiene una dificultad para entregarla. Dado ese concepto, podemos decir que tiene un T1 largo. Lo mismo ocurre para la relajación transversal o la relajación tiempo 2 o T2, conocido en resonancia. Para el caso de la grasa, habíamos dicho que esta estructura es muy heterogénea, sobre todo la grasa subcutánea. Es muy sucia, tiene muchos elementos añadidos a comparación de otro tipo de grasa que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, es un elemento desordenado, ¿cierto? Habíamos dicho que la grasa subcutánea es la bodega de almacenamiento y toda bodega tiende a estar más desordenada, ¿cierto? Así que hay un grado de incoherencia, un grado de desorden en el proceso de la relajación. Este grado de incoherencia hace que de por sí tengan tiempos T2 cortos y además considerando la estrecha relación que existe para entregar la energía. A diferencia del agua, el agua es muy ordenada molecularmente, tiene muy poca diferenciación entre distintos átomos, oxígeno e hidrógeno, no tiene grandes cosas a nivel atómico, por lo tanto es bastante ordenada y coherente la entrega de la energía al medio. Por lo tanto, es más probable que entren en resonancia el intercambio de energía y eso hace que tenga un T2 más largo, considerando también lo dispuesto en las características de la relajación longitudinal. Considerar, muy importante, que en el caso del tiempo 2 o del T2, hay dos tipos de T2 que vamos a ver más adelante que involucran la utilización de las secuencias. El T2 por sí solo no considera las inhomogeneidades del entorno bioquímico, mientras que el T2 estrella o el T2 asterisco sí considera las inhomogeneidades del entorno bioquímico. Esto es muy importante, que si bien es cierto ahora no te va a hacer sentido, cuando vayamos a ver
las secuencias y las características de la información que nos entregan las secuencias, te va a hacer sentido este punto. Así que anótalo por ahí en un cuadrito de tu cuaderno y manténlo atento porque lo vamos a ver próximamente. Cuando nosotros empezamos a analizar este proceso de relajación, no es que estas curvas se den por separado, sino que es el mismo fenómeno visto desde aristas distintas de nuestro plano cartesiano, desde el eje Z considerando la longitudinal y del eje XY considerando el eje transversal. Recuerden que la longitudinal recupera nuestro vector, ¿cierto? Donde estaba inicialmente guardado. Por lo tanto, tiende a recuperarse al 100%. En el caso de la transversal es una pérdida porque estuvo forzosamente en este estado producto del proceso de excitación. Por lo tanto, va a ir a pérdida, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, nacen estas relaciones de curva que las vamos a ver más adelante, que es muy importante verlo gráficamente desde la teoría. Ahora que ya sabemos cómo se comporta principalmente nuestros dos grandes señales que podemos visualizar en resonancia magnética, podemos entonces empezar a hablar de secuencias. Las secuencias son modelos básicos formados por pulsos de radiofrecuencia de valores concretos y conocidos, separados por intervalos de tiempos adecuados. Estas secuencias tienen dos grandes elementos que vamos a ir viendo a medida que van transcurriendo la dificultad o la complejidad de las secuencias. El tiempo de repetición, que es el tiempo en el cual se repite un pulso excitador y el siguiente pulso excitador. En el fondo, cada módulo que vamos a ver de las secuencias tiene un pulso excitador, que lo vamos a ver más adelante, y que al llegar al siguiente pulso excitador se completa este tiempo, que es el tiempo de repetición. Y el tiempo de eco es el tiempo que tarda entre que yo lanzo mi pulso excitador hasta que yo capture el eco antes de que pase el siguiente pulso excitador. Por lo tanto, mediante el diseño acordado, definido y conocido de la secuencia, que podemos obtener potenciaciones, que son características intrínsecas del voxel que yo voy a estudiar y que van a representar las distintas estructuras en las imágenes de resonancia magnética, haciendo que mientras más optimicemos nuestras secuencias, más rápidas van a ser nuestros tiempos de exploración. En nuestra actualidad existen grandes cantidades de secuencias que han sido avanzadas, incluso optimizadas, y van a disponer de nombres según sean las marcas, pero es importante que conozcamos los nombres físicos de la secuencia. Pero para efectos iniciales, las secuencias se clasifican en dos grandes familias, o la familia spin-eco o la familia gradiente-eco, y vamos a ver las diferencias de cada una de ellas. En el caso de la secuencia spin-eco, la secuencia parte inicialmente con un pulso excitador, que lo habíamos comentado inicialmente. Este pulso excitador es un pulso de 90 grados que va a tener como función excitar a los núcleos de protones del mismo voxel que vamos a trabajar. Luego vamos a esperar un tiempo, que es el tiempo de eco partido por 2, que es un tiempo corto. En este tiempo no logramos que se recupere completamente el eje longitudinal o que haya la pérdida transversal. No hay una relajación completa. No llega el vector de magnetización a su condición de mínima energía. ¿Por qué? Porque posteriormente debemos lanzar el siguiente pulso, que es el pulso refasador, que es el pulso de 180 grados y que permite, como bien dice su nombre, refasar a los protones, que vuelvan a entrar a un estado de fase gracias a la estimulación de una onda electromagnética. Una vez que suelto este pulso de 180 grados, ahí recién empiezo a leer el eco, que es la energía de liberación que van a tener los protones una vez que empiece el proceso de relajación. Terminado el eco, la captura del eco por parte de las bobinas o de las antenas, parte mi siguiente pulso excitador. Entonces, cada módulo de resonancia va a contener un pulso de 90 grados que se considera el pulso excitador inicial. Luego vamos a esperar un tiempo, que es el tiempo de eco partido por 2. Posteriormente vamos a tener un pulso refasador que va a ser de 180 grados para la familia spin-eco. Y finalmente, cuando suelto este pulso y empieza el proceso de relajación, yo voy a obtener todo el eco que va a liberar la materia que estoy estudiando. Finalizado este proceso, termina este módulo y parte el siguiente. La ventaja que tienen estas secuencias de la familia spin-eco
es que como tienen pulsos de radiofrecuencia de 90 grados y de 180 grados, estamos emparejando energéticamente a los protones, haciendo que se eleven energéticamente, no por un aumento de campos magnéticos, sino porque se elevan energéticamente, porque estoy entregando energía pura, haciendo que procesen más rápido. Por lo tanto, dicho ese fenómeno, podemos indicar que estos pulsos de radiofrecuencia permiten corregir las heterogeneidades del campo magnético, específicamente permiten corregir las inhomogeneidades del entorno bioquímico. Insisto, este punto tal vez te cuesta entenderlo, te cuesta asimilarlo, pero cuando vayamos a ver la diferencia con la familia gradiente, te va a hacer mucho sentido. Bien, entonces las secuencias están formadas por grandes elementos, que son el pulso de 90 y el pulso de 180 grados. El pulso de 90 es el pulso excitador, que va a inclinar el vector 90 grados, va a entregar la energía suficiente para que se incline 90 grados. En el pulso de 180 pasa exactamente lo mismo, la diferencia está en que va a inclinar ese vector 180 grados. Una vez que se termine ese proceso, inicia la relajación, en donde se adquirirá el eco que va a emitir la materia. Ahora, ordenemos todo lo que hemos visto, que es el tiempo de repetición. Es el tiempo que tarda entre emitir un pulso excitador de 90 grados y el siguiente pulso excitador de 90 grados. En el fondo separa los módulos donde van a transcurrir todos estos fenómenos físicos que comentamos recientemente. ¿Qué es el tiempo de eco? El tiempo de eco es el tiempo que tarda desde que yo lanzo mi pulso excitador de 90 grados y adquiero el eco del tejido que yo voy a estudiar. Ya conocemos cómo se comporta una secuencia, la secuencia más básica, que es la secuencia spin-eco. Ahora, como habíamos dicho como definición, que son pulsos de radiofrecuencia de valores concretos y conocidos, separados por intervalos de tiempo también conocidos. A partir de esta premisa, entonces, yo puedo jugar con estos tiempos, con el tiempo de repetición, si quiero que este sea más largo o más corto, o jugar con mi tiempo de eco, si quiero que esperar más o esperar menos eco de mi tejido que estoy estudiando. Entonces, aquí nacen las potenciaciones, que son las características intrínsecas que va a tener un voxel en la imagen de resonancia magnética. Partamos con la potenciación T1, que considera el comportamiento del eje longitudinal, cuando se recupera un 63% de esta magnetización longitudinal. El tiempo T1 en resonancia magnética considera todos los elementos que procesan y entregan su energía rápidamente al medio. Eso significa que tienen un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Por lo tanto, como yo quiero que se manifiesten más todos los elementos que entregan su energía rápidamente, voy a hacer que estos elementos brillen en el T1. Por lo tanto, el concepto para todos los elementos que brillan en el T1, que eso quiere decir que tienen una precesión rápida, y eso involucra además que la entrega de la energía al medio sea rápida, se consideran hiperintensos, como en el caso de la grasa. La grasa en el T1 se ve brillante, se ve hiperintensa. En el caso del T1, como habíamos comentado, tenemos tiempos de repetición cortos porque voy a excitar rápidamente la materia para yo ver prioritariamente los elementos que se relajan rápido. Y como se relajan rápido, el eco es cortito. Por lo tanto, no puedo esperar tanto tiempo. Por ende, son tiempos de eco cortos. Por lo tanto, viendo la curva que está adjunta en su pantalla al lado izquierdo, la curva verde, que tiene una pendiente mucho más inclinada, implica que ese vector se recuperó mucho más rápido que la curva roja. La curva roja está tratando de llegar al 100%, pero le cuesta. La pendiente está menos inclinada. Por lo tanto, la curva verde corresponde a la grasa, mientras que la curva rosa corresponde al contenido de agua. Consideraciones para poder trabajar en imágenes potenciadas en T1. La potenciación T1 considera la interacción de la entrega de la energía al medio, o sea, la consideración de relajación spin-red, en donde hay intercambios de energía. Los líquidos en esta imagen, como se demoran más, no van a entregar información suficiente. Por ende, van a tener tiempos muy largos. Los líquidos que son impuros, como por ejemplo los procesos infecciosos, van a tener tiempos más cortos con respecto a los líquidos que son más puros, como el líquido cefalorraquídeo, porque tienen más contenido, más material molecular con el cual interactuar la materia.
por ende la entrega de la energía tiende a ser más rápida. En el caso de la grasa entrega la energía rápidamente, porque es un elemento compacto y además heterogéneo, haciendo que la entrega sea casi inmediata, muy cortita. En el caso del cerebro, que va a ser nuestro primer análisis, la sustancia blanca se ve hiperintensa con respecto a la sustancia gris. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca tiene vaina de mielina, que es un tipo de grasa que permite poder trabajar junto con la acción y permitir el proceso de sinapsis, mientras que la sustancia gris es el soma, la neurona por sí misma, ¿cierto? El cuerpo de estas células. Por lo tanto, las células acumulan mucha agua y tienden a generar procesos más acuosos. Por eso, la sustancia gris se ve más oscura, se ve más hipointensa en una imagen T1. Analicemos el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se ve más oscuro. ¿Por qué? Porque es un elemento acuoso. Se demora mucho en entregar la energía. Cuando ya adquirió los ecos de la grasa, él recién está entregando energía. Por ende, casi no se pueden percibir en las imágenes T1, porque su tiempo de eco es muy corto. Analicemos nuestra segunda estructura. Acá tenemos una mano. La mano está compuesta por varios tejidos. Tenemos la trama ósea, tenemos el músculo, tenemos los ligamentos. En el caso del hueso, si se fijan, es un elemento compacto. El hueso tiene aproximadamente un 20% de agua. El resto de los elementos que componen el componente acuoso son células, que son pocas. Lo que tiene principalmente son matrices fibrosas acompañadas de muchos cristales, como el calcio, entre otros elementos, que permiten que procesen rápidamente. La composición del hueso es muy heterogénea. Por ende, como es uno de los elementos más compactos de nuestro cuerpo, tienden a procesar muy rápido, entregan su energía rápidamente. Por eso vemos el hueso más brillante, más hiperintenso. En el caso del músculo, el músculo tiene agua, y tiene agua porque hay células, hay muchas células que están trabajando arduamente para producir el proceso de contracción y relajación muscular. Esto considerado a la vez que hay un cúmulo de moléculas prioritarias en el músculo, que son nuestras proteínas, que permiten esta acción de contracción y relajación. Por lo tanto, el músculo, al ser este tejido levemente heterogéneo pero ordenado, tiende a que se vea más oscuro con respecto al hueso. Por lo tanto, podemos decir que el músculo se ve más hipointenso respecto al hueso. Bien, tenemos nuestro tercer ejemplo. Tenemos el abdomen. El abdomen es una estructura donde hay una importante información a nivel grasa. Como estamos en un T1, la grasa subcutánea y la grasa peritoneal se ven hiperintensas porque son muy compactas. Analicemos los riñones con respecto a la grasa peritoneal. Los riñones, a diferencia de la grasa, se ven hipointensos. ¿Por qué? Porque los riñones tienen mayor componente acuoso debido a que su función es secretar y excretar la orina, ¿cierto? Con parte de residuos biológicos producto de la composición osmolar que tiene nuestros tejidos, que están compuestos principalmente por agua. Entonces, el riñón tiene la función de trabajar principalmente de manera acuosa, con elementos que tengan composición acuosa, de almacenar y absorber el agua para no deshidratarnos. Y si podemos comparar el riñón con el hígado se ve más hiperintenso con respecto al riñón. Y esto se debe a que, si bien es cierto, el hígado está lleno de muchas células que son nuestros hepatocitos, tiene una gran función de desintoxicación y además tiene otras funciones asociadas a la glucosa, con la cual trabaja de manera acompañada con el páncreas. Por ende, estas células tienen mucho trabajo en transporte de exportación de proteínas. Por lo tanto, tienen el retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y los paquetes de exportación proteica a través del aparato de Golgi permiten trabajar con altos componentes de proteínas y además con la glucosa, que son elementos que se consideran de precesión rápida. Por lo tanto, el hígado tiende a verse más hiperintenso con respecto al riñón en condiciones normales. Bien, si analizamos curvas, podemos empezar a hacer un análisis de las escalas de grises que podemos obtener en virtud de cuánto tiempo voy a esperar en nuestras imágenes T1. En el caso de esta carga de señales, podemos ver que el pulso excitador inicial con respecto al segundo pulso excitador inicial es bastante corto. Por lo tanto, se ve una
diferenciación de contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris bastante aceptable. Anatómicamente podemos diferenciarla. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a esperar más tiempo para poder adquirir mi eco? El eco se va a demorar más, por ende ya se van a empezar a expresar elementos que se relajan mucho más lento. Y si se fijan en esta imagen, la sustancia blanca y la sustancia gris ya no se diferencian tanto. Esperemos un poco más el eco. Se ha esperado más tiempo y podemos decir que ya hay un poco contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris, porque se están empezando a expresar tiempos más largos, como en la sustancia gris o como el líquido cefalorraquídeo en condición infecciosa. Haciendo el análisis, manteniendo el tiempo de eco igual para todas las imágenes, tenemos estas tres imágenes. La primera de su izquierda, que tiene un tiempo de repetición de 500. La imagen del medio tiene un tiempo de repetición de 800 milisegundos. La imagen de la derecha de su pantalla tiene un tiempo de repetición de 1200 milisegundos. ¿Qué podemos analizar de estas imágenes? Que a medida que aumenta el tiempo de repetición, la interfase de contraste entre las estructuras de contenido acuoso versus el contenido graso tiende a ser menor a medida que aumenta, ¿cierto? A medida que esperamos más entre un pulso excitador y el siguiente pulso excitador. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo 1 o el tiempo de las imágenes en T1 dependen del tiempo de repetición más que el del tiempo de eco. Ahora, haciendo un resumen, la relajación longitudinal lo que evalúa es la relajación del spin rate, cómo el protón va a entregar la energía al medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que evaluamos en el plano cartesiano? El eje longitudinal, la recuperación de la magnetización transversal para minimizar el exceso de energía que había absorbido por el proceso de excitación. La transferencia de energía. Para que hablemos de un T1 tenemos que considerar que la componente longitudinal tiene que haberse recuperado al menos un 63%. Hablemos de las imágenes potenciadas en T2 o del tiempo 2, que es el tiempo que se tarda en perder el 37% de la magnetización transversal. El tiempo 2, que es las imágenes T2, considera ahora nuestros elementos acuosos. Yo quiero enfatizar la señal de las imágenes de los elementos acuosos. Por lo tanto, como sé ya que este tipo de materiales se demora mucho más en entregar la energía al medio, yo tengo que esperarlos más tiempo, ¿cierto? Tengo que esperar que el eco se emita completamente. Para eso hay que esperar mucho tiempo. Por lo tanto, para poder ver un T2 y todos los elementos acuosos que se van a considerar en T2, yo voy a crear tiempos de repetición largos y tiempos de eco muy largos. ¿Y qué va a pasar? Mientras más tiempo yo espere, las curvas de relajación entre los tejidos que se demoran poco tiempo en entregar su energía al medio versus los tejidos que se demoran mucho más en entregar la energía al medio, van a hacer que finalmente aumente la interfase de contraste. ¿Cuáles son los factores que debo considerar en mis imágenes T2? Las imágenes T2, recuerden que es la relación spin-spin, la relación de coherencia, la relación de orden que pueda tener un tejido. Por lo tanto, en el caso de los líquidos que son estériles, como el líquido cefalorraquídeo, van a tener un T2 mucho más largo, a diferencia de los líquidos que son impuros, como los procesos infecciosos, en donde hay células muertas, radicales, desechos celulares que hacen que finalmente se llene de más moléculas el agua y por ende la entrega de la energía al medio es mucho más rápida porque hay más moléculas con las cuales interactuar, ¿cierto? Por lo tanto, en ese tipo de líquidos que son más sucios vamos a tener un T2 más corto. Si analizamos la imagen, podemos decir en este caso que la sustancia blanca se ve más oscura que la sustancia gris y de hecho el líquido cefalorraquídeo se ve mucho más hiperintenso, se ve mucho más brillante. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en las imágenes potenciadas en T2, estamos realzando todo lo que se demora mucho tiempo en relajarse. Tenemos que esperar mucho tiempo para que estas imágenes brillen, principalmente los elementos que sean líquidos. Si hacemos el mismo análisis que habíamos hecho en las imágenes T1, pero ahora considerando los tiempos de relajación del T2, podemos también diferenciarlo según la escala de grises que disponemos. Si esperamos muy poco tiempo,
si los tiempos de eco que esperamos son muy acotados, vamos a ver que la diferencia de contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca casi no se nota, son poco perceptibles. Pero esperemos más tiempo, ya se empieza a diferenciar que los elementos que tienen más contenido de agua están viéndose un poco más brillantes, ¿cierto? Pero esperemos mucho más tiempo. Hemos tenido una gran diferencia de contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que la sustancia blanca se ve más hipointensa comparada con la sustancia gris, que se ve más hiperintensa. Y si esperamos mucho más tiempo, vamos a ver que la interfase de contraste se hace mucho más acentuada. La separación de las curvas se hace más acentuada. Ahora, si analizamos con el tiempo de repetición fijo y analizamos las imágenes dependiendo del tiempo de eco que se disponen, podemos analizar que mientras más tiempo de eco, mientras más espero para leer el eco, más interfase voy a tener de contraste en mis imágenes potenciadas en T2. Así que en este caso me conviene esperar harto tiempo para que el agua se vea muy brillante. Bueno, siempre y cuando el eco no se termine completamente, porque si se termina no tenemos nada que ver, ¿cierto? Así que vamos a esperar tiempos, pero son tiempos razonables, que pueden rondear hasta los tiempos de eco de 180 milisegundos. Bien, haciendo un resumen entonces, las imágenes potenciadas en T2 consideran el proceso de análisis de la relajación transversal, de la pérdida de la componente transversal en donde estuvo mi vector de magnetización en ese proceso de excitación. Cuando ya pierdo el 37% de la componente transversal, podemos hablar que estoy en un T2. Mientras más tiempo de eco yo espero, los elementos que son considerados líquidos van a brillar mucho más. Y estas consideraciones mantienen la relación spin-spin, la coherencia de los tejidos. Mientras más coherentes, mientras más ordenados sean los tejidos, más lento van a entregar su energía al medio. Consideran el estado de desfase, qué tan desfasadas se van a entregar las energías, más rápidas, más desordenadas o más ordenadas, más lentas. Bien, pero no podemos tener estos dos extremos, de tiempos muy cortos o tiempos muy largos. Debe existir una tercera parte que sea intermedio, que son los tiempos de densidad protónica o la potenciación de densidad protónica, que es la cantidad de protones que existe dentro de un boxe. En el caso del tiempo de densidad protónica, lo que nosotros vamos a hacer es un comportamiento intermedio entre lo que se pueda demorar el T1 o el T2. Aquí voy a tener tiempos de repetición largos, pero no tan largos como un T2, pero tampoco tan cortos como un T1. Y voy a tener tiempos de eco que son cortos, pero no tan cortos como un T1, ni tampoco tan largos como un T2. Entonces acá yo guardo mis tiempos intermedios. Aquí yo quiero ver principalmente es la cantidad de protones. Mientras más protones hayan, más imagen hiperintensa voy a tener. En el caso de nuestras imágenes que son cerebro, están potenciadas en densidad protónica. Si se fijan, los elementos que son acuosos tienen más componentes de hidrógeno, de protones, ¿cierto? A diferencia de la grasa, que si bien cierto tiene hidrógeno, pero no es tan significativa como los componentes acuosos, como el agua. El agua tiene mucho hidrógeno, ¿cierto? Entonces, mientras más acuosos sean las estructuras, más hiperintensas se van a ver. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos el caso de una rodilla, la que está a su derecha. La rodilla tiene muchos protones, porque si bien es cierto, en el caso del hueso tenemos agua, pero estos elementos tienen matrices asociadas a hidrógeno y tienen añadido estos componentes proteicos. El cartílago tiene células, pero la diferencia es que son muy pocas células. Tienen otros componentes que son el colágeno. Por ende, el cartílago se ve más hipointenso con respecto, en el caso de la grasa, tiene cadenas de carbono asociadas a hidrógeno. Entonces la grasa tiene mucho más hidrógeno con respecto al cartílago que tiene colágeno. De la misma forma se comporta la imagen de la izquierda, que es una muñeca, que caracteriza las mismas estructuras. Bien, entonces analizando los tiempos que podemos trabajar, considerando campos de 1.5 Tesla, podemos manejar los siguientes tiempos. En el caso de un T1, los tiempos de repetición rondean entre los 300 y los 600, no más que eso, ¿cierto? Y los tiempos de ecos tienen que ser siempre menor a 30 milisegundos, de hecho a 20 milisegundos. Mientras menos tiempo de eco yo espere,
mucho mejor. En el caso de los T2 tenemos que esperar mucho tiempo para ambos conceptos, ¿cierto? El tiempo de repetición va a rondear entre los 2500, que es lo mínimo, hasta los 9000 milisegundos. Es mucho tiempo. Y el tiempo de eco rondea entre los 90 milisegundos y los 180 milisegundos. Es bastante tiempo, haciendo que se acentúen más los componentes líquidos. Y el dp, que es la densidad protónica, son tiempos intermedios entre el T1 y el T2, ¿cierto? El tiempo de repetición va a rondear entre los 1200, 1800, no más que eso. Y el tiempo de eco rondea entre los 25, 45, siempre son como 32, 35 milisegundos. Esto siempre y cuando hablemos de campos de 1.5 Tesla, en donde más se van a topar. Tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, me entregan un T1. Tiempo de repetición largo, tiempo de eco largo, ¿qué es lo que me entregan? Un T2. Tiempo de repetición largo, pero hasta para ahí nomás, limitado. Y tiempos de eco corto, pero no tan corto, nos entregan la densidad protónica. Pero ¿qué pasa con un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco largo? Eso no existe, físicamente no se puede lograr. Yo no puedo tener un pulso excitador y el siguiente pulso excitador muy acotado y quiera esperar tiempos de eco. Eso físicamente es imposible. Así que atento, que puede salir en la prueba. Espero que te haya gustado esta clase. Esta clase es muy importante para empezar a entender cómo se comportan las imágenes en resonancia magnética y cuáles son nuestras potenciaciones de mayor relevancia en el mundo de la resonancia magnética. Que estén muy bien. Nos vemos.